Hola a todos, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Esta semana contamos con la presencia de Óscar Carreiro. Óscar es profesor en la Universidad Francisco Marroquín y en la Universidad Rey Juan Carlos y hoy nos viene a hablar sobre la metodología de las ciencias de la ciencia económica. Entonces, Óscar, ¿qué es la economía y hay una metodología correcta para estudiarla? Buenas tardes, Eduardo. Sí, yo creo que hay una metodología correcta para estudiar la economía, que es además una rama importante para poder precisar cuáles son las herramientas y los métodos a la hora de emplear en el estudio económico. Y bueno, básicamente la economía podría definirse de distintas maneras. Una de ellas podría ser la de la ciencia de la acción humana, tal y como lo estudiaba o como lo definía Ludwig von Mises, de una forma más concreta, como lo que la gente entiende de manera más estrecha por economía, sería lo que él llamaba cataláctica, que tiene relación con los intercambios en un entorno en el que hay medio general de intercambio, o sea, dinero. Y otros elementos de otras definiciones también son importantes, como la idea de lo de la economización de recursos escasos para alcanzar los objetivos más valorados. Entonces, la economía sería la ciencia, la disciplina que intenta de manera sistemática obtener conocimiento sobre esos temas y, por lo tanto, igual que cualquier otra ciencia o disciplina concreta, va a necesitar de unos elementos metodológicos y epistemológicos concretos que le permitan alcanzar ese tipo de conocimiento. ¿Y conocemos cuáles son los correctos para estudiar la ciencia económica o todavía hay discusión sobre estos? No, discusión hay, claro que hay. Es raro que no haya discusión en cualquier campo del conocimiento científico, lo que también, por otra parte, creo que es algo bueno. Pero aunque hay distintas visiones, eh, una de las más importantes que se pueden ver, o de las diferencias más importantes que se pueden ver, sería, por ejemplo, en el contexto de lo de la escuela austríaca, el hecho de que es fundamentalmente o considera la economía como una ciencia humana, una ciencia social. Y en ese sentido, que establece una mayor diferencia entre las ciencias sociales o ciencias humanas y las ciencias naturales, y que por lo tanto eso afecta tanto a los métodos empleados como a las técnicas empleadas, como a cierto tipo de conclusiones que se pueden alcanzar. Y en ese sentido, un elemento muy importante es lo de la propia idea de la acción humana, es decir, el hecho de que los seres humanos tienen comportamiento intencional y de que eso resulta fundamental a la hora de explicar la economía, porque la economía sí en lo que consiste es en, como mencioné anteriormente, la idea de utilizar recursos escasos para alcanzar los objetivos más altamente valorados. Eso implica necesariamente la idea de elección, la idea de utilizar los medios para aquellos fines que la gente crea que son los que le van a proporcionar un mayor valor. Y entonces eso implica la idea de elección y la idea de intención. Entonces, muchas de las categorías propias de la economía, como por ejemplo la idea de coste de oportunidad, derivan de esta forma de pensar, derivan de esta visión humanística de la economía. Mientras que en lo que es lo que se conoce como la economía mainstream, tiene el aspecto más, digamos, cientifista, en el que los seres humanos, más que ser seres humanos con comportamiento intencional, simplemente reaccionan de manera mecánica a estímulos externos. Entonces, es importante esa distinción y son importantes esas discusiones precisamente porque son dos concepciones que pueden ser muy distintas o radicalmente distintas de lo que es la economía y puede afectar a las conclusiones a las que lleguen. Mencionabas la escuela austríaca y la economía mainstream. ¿Es la economía mainstream toda la misma escuela? Es decir, ¿hay dos escuelas o hay más escuelas dentro de la economía mainstream? Dos escuelas, o sea, se podría decir que hay la economía mainstream y aquello que no es mainstream. Ujú. Dentro de lo que no es mainstream estaría como una parte, como una de las escuelas que no son mainstream, la escuela austríaca, pero habría más, como por ejemplo la marxista o neomarxista, que no es precisamente la más en boga, pero siguen existiendo autores. Habría también post-keynesianos, que tampoco son estrictamente hablando considerados dentro de lo que es el mainstream, o elementos así de economía behavioralista también.
La economía mainstream en sí sería más bien lo que se conoce como la economía neoclásica, o como la economía que vino derivada de la síntesis neoclásica de los economistas clásicos y la economía keynesiana. Mencionas que la escuela austríaca es una escuela más humanista que entiende al ser humano, pues eso, como un ser social, mientras que el resto de escuelas, o por lo menos dentro de la economía mainstream, somos más una especie de robot, ¿no? Y nos estudian desde un cientificismo mayor. Pero a la hora de la verdad, ¿qué importancia tiene cómo se entiende al ser humano si se obtienen los mismos resultados? ¿O es que las escuelas obtienen resultados distintos? Hombre, tienen resultados distintos, claro, no llegan siempre a las mismas conclusiones porque primero resultaría un poco raro que utilizando métodos distintos se llegaran exactamente a las mismas conclusiones. Y después porque solo hay que ver, por ejemplo, la diferencia que hay a la hora de analizar, por ejemplo, los efectos del ciclo económico, intentar explicar el ciclo económico para ver que hay explicaciones muy diferentes de eso y de que no todas las escuelas tienen las mismas explicaciones. O, por ejemplo, de hecho, también elementos como la idea de cuál es el efecto de control de precios, como por ejemplo en relación a lo del salario mínimo. Hay autores que llegan a ideas completamente distintas que las que tienen otros. Eh, entonces, no es tanto una idea de conclusiones, que en ciertos casos es cierto que se pueden llegar a conclusiones similares, aunque en otros hayan divergencias, pero por ejemplo la escuela neoclásica llega a elementos similares o a conclusiones similares en algunos temas que la escuela austríaca. Y en mi opinión eso parte de esas distintas metodologías y de esa distinta forma de enfocar lo que es la ciencia económica. Entonces sí que es un elemento que yo creo que es importante, porque no siempre se alcanzan las mismas conclusiones y de hecho yo creo que en concreto en relación con la escuela neoclásica, que los elementos en los que se pueden ver análisis similares a los de la escuela austríaca es porque en realidad parten de un origen histórico similar y originalmente seguían principios similares, como por ejemplo la idea de lo de la revolución marginalista, lo del análisis marginalista. Entonces, hay aspectos en los que, en realidad, de manera implícita, los economistas neoclásicos siguen principios muy similares a los austríacos. Sobre todo, yo creo que eso se puede ver más en el aspecto de la microeconomía, pero que después se desvían a la hora de emplear otros métodos de análisis, como el intento de emplear la formalización matemática a través de modelos complejos para intentar explicar de manera mecánica fenómenos económicos. Y ¿nos puedes poner un ejemplo de cómo se llegan a leyes económicas desde la escuela austríaca? Es decir, ¿cuál sería la forma en la que se aplican los métodos externos? Sí, y la idea sería, por ejemplo, como en los elementos o siguiendo el método de Ludwig von Mises, que es el de la praxeología, que es el método, digamos, más eh, seguido o defendido dentro de la escuela austríaca, aunque también es cierto que hay economistas austríacos que no son exactamente praxeólogos o que tienen críticas a la idea de la praxeología, aunque luego emplean análisis similares, como por ejemplo el de Hayek de la lógica de la acción pura, de la elección pura. Eh, pero básicamente la idea sería que partiendo de un principio como Ludwig von Mises hablaba de lo de las categorías de la acción humana. Otros autores hablan de lo del axioma de la acción, que significa simplemente que el ser humano actúa, y la definición de actuar significa intentar alcanzar objetivos utilizando medios para ello. Pues simplemente a partir de ese punto de inicio y utilizando el razonamiento lógico deductivo, podemos llegar a una serie de conclusiones que básicamente serían como el establecimiento de premisas y utilizando los pasos de la lógica deductiva establecer un resultado o una conclusión que tendría la categoría de teorema. Y en ese sentido, uno de ellos sería, por ejemplo, el de la utilidad marginal decreciente o el teorema de la preferencia temporal, a los que se pueden llegar partiendo del análisis de las categorías de la acción o del análisis del axioma de la acción humana. ¿Y qué diferencia hay? ¿Cuál crees que sería la principal diferencia entre las leyes que se llegan desde la escuela austríaca o que se llegan desde otras escuelas? En otras escuelas, la idea es que
el conocimiento científico tiene siempre necesaria y radicalmente un carácter temporal o momentáneo, Ujú. y de que no existe una correlación estricta entre las conclusiones a las que puede llegar una investigación científica y el mundo real, sino que siempre tienen una naturaleza provisional. Mientras que desde el punto de vista de la utilización de la praxeología, uno diría que el conocimiento que se obtiene es necesariamente cierto, que eso no significa que luego, a la hora de a la aplicación en el mundo real o en casos concretos, que uno pueda establecer el teorema de manera sencilla, porque va a haber muchos otros fenómenos relacionados, que es por eso que los economistas emplean la idea de la cláusula ceteris paribus, imaginando que nada más cambia. Ese punto, por ejemplo, de lo de el empleo de la cláusula ceteris paribus demuestra también lo de los puntos originales en común que tienen las distintas escuelas, como la austríaca o la neoclásica, porque en ese punto es algo, un elemento que comparten. Sin embargo, la neoclásica cree que la idea de realizar o tener conocimiento es a través de establecer un modelo explicativo, normalmente expresado en términos matemáticos a través de un modelo matemático, y ese modelo va a partir de una serie de asunciones que se pueden expresar en forma de ecuación, y a través de la transformación de esas ecuaciones uno puede llegar a obtener una serie de resultados, y esos resultados se esperan que puedan contribuir al establecimiento de leyes económicas. Pero para ver si esas leyes económicas tienen validez o no, la idea es que tienen que ser después verificadas de manera empírica. Entonces, básicamente lo que se intenta utilizar es una forma simplificada o idealizada de lo que es el método científico. Y esa sería una de las principales diferencias con la escuela austríaca, la idea de que para la escuela austríaca no es la verificación empírica la que otorga el estatus epistémico de los teoremas económicos, sino que a ese estatus se llega a través de la deducción lógica, y si esa está bien hecha, entonces la conclusión tiene que ser necesariamente cierta. Otra diferencia importante es que para la escuela austríaca se parte de un axioma que es necesariamente cierto, que es el axioma de la acción. Hay distintas formas de fundamentar ese axioma. Ludwig von Mises, por ejemplo, lo hacía más en términos kantianos, con la idea de las categorías de la acción que son necesarias para poder incluso pensar en los propios elementos de la acción. Él decía que uno no puede entender la idea de causa y efecto si no tiene ya, no cuenta ya con las categorías de la acción. Otra forma de hacerlo es a través de la idea de que el axioma de la acción es autoevidente, en el sentido de que cualquier intento de refutación del axioma está demostrando el axioma, porque cualquier persona que quiere decir que no es cierto el axioma de la acción está actuando. Pero hay una tercera forma que es también más de la tradición tomista, en el sentido de que parte de una percepción empírica. Y esa percepción empírica sería la idea de que todos sabemos, por nuestra propia experiencia personal, que actuamos. Todos sabemos que tenemos fines y que utilizamos medios para alcanzarlo. Y proyectamos ese conocimiento al resto de la gente con la que nos relacionamos. También asumimos que el resto de la gente tienen acciones y tienen intenciones y realizan acciones para alcanzar eso. Entonces, a partir de ese conocimiento empírico, que es empírico, pero no en un sentido empiricista como a partir de Hume o a partir de Locke o de otros autores de la época moderna, y que es lo que al final está en el fundamento del empiricismo actual. Empírico simplemente con un hecho de sentido común. A partir de ese hecho de sentido común, pues establecemos lo del fundamento del axioma de la acción. Es obvio que actuamos, yo sé que actúo, yo sé que tengo fines y que utilizo medios. Entonces sería el hecho de que el axioma o el punto de partida del razonamiento es cierto, es verdadero, que sería el axioma de la acción, que se puede justificar de estas distintas maneras, lo que determina que los teoremas a los que llegamos, si empleamos correctamente la deducción lógica, tienen que ser necesariamente ciertos, y que por lo tanto que no tenemos que recurrir a investigaciones empíricas para fundamentarlo. No, no tenemos que andar, porque también es otro de los problemas que existen en la economía actual, es que una vez se acepta esa idea, la idea de que para ver si una cierta conclusión necesita de validación empírica, entonces en realidad nunca se puede llegar a ningún tipo de conclusión.
toda conclusión va a tener un carácter temporal y puede siempre estar sujeta a otra investigación que diga un elemento contrario y nunca sería posible construir conocimiento, que es algo parecido a lo que sucedió, por ejemplo, con Carty y Kruger, con lo del análisis de los salarios mínimos. Le hicieron una investigación empírica en New Jersey sobre los efectos del salario mínimo en la industria de la comida rápida y según su investigación llegaron a la conclusión de que no afectaba y entonces la idea es, bueno, entonces la investigación empírica acaba de echar por tierra todo el tipo de razonamiento sobre el control de precios. Muchos economistas como Gary Becker, que son neoclásicos, dijeron que eso era una animalada, pero en realidad si uno acepta los principios filosóficos y epistemológicos en los que se fundamenta la idea de ese tipo de investigación, entonces, pues, bueno, pues es otra investigación empírica más. Y por las mismas razones uno podría decir, uno no podría nunca decir que el comunismo no va a funcionar y justificaría la idea de todos los que dicen esta vez el comunismo sí va a funcionar, porque nunca se probó empíricamente el comunismo en las circunstancias actuales, en las características que tiene la sociedad ahora en el momento, en las condiciones concretas, con la interrelación de factores distintos que existe ahora. Entonces, esa es una idea que en realidad uno de los problemillas que yo veo así de la economía neoclásica es el hecho de que intenta establecer leyes que tengan un cierto fundamento y una cierta base, pero según los principios epistemológicos que siguen, eliminan esa base y eliminan esa capacidad para poder crear conocimiento que sea seguro a largo plazo. Hay un poco lo que Walter Block llama la envidia a la física, ¿no? Con estos economistas que intentan copiar los métodos, la metodología de otras ciencias y por eso están constantemente intentando hacer experimentos, experimentos y experimentos. El problema es que, efectivamente, como decías, así no se puede llegar a ningún conocimiento seguro. O a lo mejor llegan a él, pero no saben si es el correcto porque no hay manera de saber cuál es el conocimiento final, las conclusiones de ciencias de la teoría, porque, como decías, siempre se puede continuar experimentando. Y eso es un poco lo que pasa, ¿no? También para el comunismo, que es verdad, que es una manera de justificarlo constantemente porque nunca se ha probado en las condiciones actuales. Pero bueno, aquí en la escuela austriaca, por ejemplo, sí que tiene forma de saber que el comunismo no funciona, ¿verdad? O no puede llegar a funcionar. Sí, claro. Y bueno, el argumento básico sería el del cálculo económico. Si no hay precios de los factores de producción, no se puede recurrir al cálculo económico y no puede haber una asignación racional de recursos. Y lo importante de eso es que a eso se llega a través de esa deducción lógica. Y eso implica que en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia histórica, en cualquier tiempo, da igual que sea en el siglo XXII, en el siglo XXIX, en el siglo 85, si no hay precios de factores de producción, no se va a poder recurrir al cálculo económico, no se va a poder asignar racionalmente los recursos. Eso es lo que explica por qué va a fallar. Luego estaría la versión más amplia del argumento del cálculo económico de Hayek, más sobre la información, que sigue siendo también importante. La idea de que la información que es relevante para la toma de decisiones económicas tiene una naturaleza así tácita y dispersa y no puede ser recopilada por una autoridad central. Y luego estaría también el problema de los incentivos, lo que explicaría si existe una cierta naturaleza humana y los incentivos importan para explicar esa naturaleza humana, a menos que la naturaleza humana cambie de manera radical y uno tendría que explicar por qué va a cambiar esa naturaleza humana, entonces también eso va a afectar con el comunismo. Entonces esos son elementos o conocimiento que nos da la ciencia económica y que explica por qué el comunismo no puede funcionar, lo que es fundamental no solo para explicar la función social que tiene la economía, no solo como obtención meramente de conocimiento científico y académico, sino porque nos está diciendo que hay formas de organización social que no son adecuadas y que a lo que van a contribuir es a la miseria de mucha gente. Entonces, esa es, en última instancia, la función de la ciencia, no es solo obtener conocimiento así despegado de la realidad, sino es también ayudar a vivir y es ayudar a entender la realidad de una forma práctica. Y por eso creo que es uno de las principales conclusiones o conocimientos que se pueden obtener de la ciencia económica. Y es cierto lo que decías de Walter Block, de eso, de lo de la imitación, era también lo que Hayek decía del cientifismo, o lo que Pitirín Sorokin llamaba de cuantofrenia o metromanía, de la idea de pensar que con lo de poner los números y medir, y que es así como se alcanzan las conclusiones correctas en las ciencias sociales, de imitarlo. Es un proceso
ya bastante largo, así que llega ya de lo del prestigio adquirido por la ciencia natural y la revolución científica en los siglos XVI y XVII. Y ya hubo un montón de científicos que intentaron adquirir ese prestigio y convertirse en el Newton de las ciencias sociales y que intentaron hacer eso así ya como que te leo o Conte o otros autores así que querían ser el Newton de las ciencias sociales. Pero si la economía austríaca puede llegar a teorías, a leyes que son ciertas siempre que estén bien razonadas, ¿puede que lleguemos a un momento en el que no haya nada más que descubrir, que ya se haya descubierto todos los fenómenos de la economía, que ya hayamos llegado a teorizarlo todo? Una interesante cuestión. Eh, bueno, yo creo que en realidad que ya hay una gran parte de conocimiento económico y que de hecho creo que resulta difícil la creación de teorías o de hallazgos que sean revolucionarios con la misma intensidad, por ejemplo, con la que tuvo lo de la revolución marginalista o como, por ejemplo, con lo de el teorema del cálculo económico, cosas de ese estilo. Creo que es bastante difícil y que ahora la mejora es más marginal y es más de detalle o más gradual, de que va a ser difícil de que haya innovaciones así radicales. En cuanto a lo de conocerlo todo, hombre, creo que no, entre otras cosas, por las limitaciones del conocimiento humano, de que el conocimiento, la inteligencia humana no es perfecta, entonces no creo que sea posible alcanzar un conocimiento absoluto y completo sobre todo lo que vaya a existir. Y después también depende de que, aunque los teoremas económicos sí que tengan una naturaleza que no es a priorística, de que luego hay elementos del contexto histórico que son importantes también y entonces a lo mejor pueden aparecer cambios en el contexto histórico que indican nuevos elementos en la investigación, como por ejemplo el hecho de que para que pueda haber lo del elemento del cálculo económico tiene que haber dinero. Hasta que no apareció el dinero no hay posibilidad de lo de cálculo económico. Entonces es a través de fenómenos monetarios como los autores empezaron a llamarle la atención lo del estudio de esos elementos y es en última instancia cómo se llega a lo del cálculo económico. Entonces también puede ser que ciertos cambios históricos del contexto que puedan dirigir la atención de la gente a cosas en las que todavía no se le haya dirigido. Pero eh, creo que sí puede haber y que hay acumulación de conocimiento, creación de conocimiento, de un corpus de conocimiento que es efectivo y que es real y que sirve para explicar las cosas. Creo que puede ir perfeccionándose o mejorándose. No creo que se pueda alcanzar el conocimiento así de tal, no creo, por las limitaciones del conocimiento humano. ¿Cuál ha sido la última gran aportación de la economía? Es decir, si, como decimos, hay tantas cosas que ya se han descubierto, tenemos a Rothbard con su Men Economy and State o antes a Mises con la acción humana, desde entonces, ¿se ha hecho algún gran descubrimiento? ¿Crees que hay algún gran teorema que hayamos llegado a los austriacos? Yo creo que el más es la síntesis en relación a lo de la teoría del ciclo económico y las distintas aportaciones en todo eso. Porque además es un campo en el que hay la presencia de todos los otros campos del conocimiento económico, que tiene relación con la teoría monetaria, con la propia acción, con la estructura de producción, con la intervención económica. Entonces es un campo en el que se ve la interacción de todos esos otros elementos. Entonces creo que es el desarrollo de lo de la teoría austríaca del ciclo económico, creo que es el más, que tampoco es que sea reciente en el sentido de que aparecieran los primeros pasos de la investigación ahora, sino que ya viene de antes, pero creo que es el que más está así siendo desarrollado en ese sentido. Luego creo que también otro campo en el que hay mucho ahora es lo de el análisis de la empresarialidad y de lo de la importancia de la función empresarial y de elementos de la función empresarial, como por ejemplo con autores como, de una forma más técnica integrada con lo del análisis del capital, Peter Lewin, por ejemplo, pero también otros autores como Per Billund o Billunde, no sé cómo se pronuncia exactamente, si Bailun o Billunde, pero bueno, Per Billund, eh, que siguen en la estela esta del análisis de la empresarialidad hecha por otros autores como Kirchner o Guarda de Soto o Klein y Foss o muchos otros. Y creo que es un campo también en el que ahora se ve mucha ebullición intelectual dentro de la escuela austríaca. Has mencionado varias veces la revolución marginalista. ¿Qué es y qué relación tiene con la escuela austríaca?
Bueno, la revolución marginalista básicamente es lo que transformó a la ciencia económica en la ciencia moderna de la actualidad. Y la idea es la de realizar el análisis de la economía basándose en unidades discretas, que es lo que se llaman las unidades marginales. El ejemplo clásico es para mencionar la idea de que cómo se solventó la conocida paradoja del valor que afectaba a los economistas clásicos, que eran incapaces de determinar por qué los diamantes valían más que el agua, cuando el agua era más importante para la supervivencia. Y la idea era que para entenderlo hay que ver que en las decisiones humanas y en las elecciones humanas no se realizan sobre clases generales abstractas como el agua o los diamantes, sino que se realizan sobre acciones concretas en momentos concretos para alcanzar objetivos concretos y que eso tiene lugar sobre unidades discretas. Y es de ahí de donde partió lo de la idea de la utilidad marginal decreciente, de que el hecho de que si disponemos de un suministro determinado de unidades homogéneas, unidades que tienen la misma capacidad para satisfacer necesidades, si incrementamos ese suministro en una unidad, esa unidad va a ser dedicada para satisfacer una necesidad menos importante, es decir, que tiene una utilidad menor para alcanzar un fin que tiene un valor menor. Y esa última unidad es la que da valor a todas las unidades del conjunto. Por lo tanto, al incrementar el número de unidades de un suministro, lo que ocurre es que disminuye la utilidad de cada una de esas unidades. Y eso es lo que explica superar lo de la paradoja del valor por el hecho de que hay normalmente, o en las situaciones normales, hay un suministro de unidades de agua que es muchísimo mayor que un suministro de unidades de diamantes, lo que implica que, por lo tanto, la utilidad marginal del agua va a ser mucho menor que la utilidad marginal de los diamantes. Y ese análisis se aplica también, por ejemplo, a la productividad. Por ejemplo, la productividad marginal también se realiza así en términos de unidades discretas. Es lo que nos permite entender, por ejemplo, los salarios en términos de la productividad marginal que tenga un trabajador o cualquier otro factor de producción. Entonces, el desarrollo marginalista fue fundamental porque fue lo que permitió establecer y superar problemas importantes que los clásicos, a pesar de las cosas buenas que tuvieron y los aportes que hicieron, como por ejemplo en cuanto al estudio de la ventaja comparativa con David Ricardo o de la ventaja absoluta con Adam Smith y eso, pero problemas que eran importantes y que impedían avanzar. Entonces fue fundamental. Y en eso es tanto la escuela austríaca con Menger como autores que están en el origen de lo de la escuela neoclásica como Jevons o Balras. Porque Menger fue uno de los padres de la revolución marginalista, ¿verdad? Uno de los tres, sí, que más o menos de manera simultánea los tres llegaron a las mismas conclusiones. Lo que pasa es que Menger lo hace siguiendo el método de la escuela austríaca a través del análisis lógico-deductivo y Jevons y Balras lo hacen más con un análisis matemático. Ujú. A mí, como me gusta explicar la diferencia de la escuela austríaca con el resto de escuelas, no sé si estarás de acuerdo, pero es que es la única escuela que acepta que el valor es subjetivo y es coherente con ello, porque el resto de escuelas puede aceptar que el valor es subjetivo, pero no acepta las implicaciones de que el valor sea subjetivo, porque que el valor sea subjetivo implica que también es cambiante, dinámico, ¿verdad? Implica que también, igual que ahora podemos valorar una cosa, podemos valorar pronto otra con nueva información. Entonces, es muy difícil, si no imposible, modelar el comportamiento humano. Cierto, cierto. Sí, porque en otras escuelas también parten de la idea de que el valor es subjetivo, pero como dices tú, no son consistentes, porque después actúan como si no fuera subjetivo, como si fuera objetivo. Y eso es importante, porque si el valor es subjetivo, claro, eso implica que no puede haber comparación interpersonal de valor. No puede uno comparar cuál es el valor de una cosa para una persona para otra, ni siquiera uno podría compararlo con una misma persona en contextos distintos de elecciones distintas, y implica también la idea de que no se puede medir. Y eso significa que muchos de los elementos que se emplean en términos así de la escuela de economía, de la escuela neoclásica, que pierden el fundamento, como por ejemplo muchos de la idea de los fallos de mercado están basados precisamente en la idea de la comparación interpersonal de utilidades o la idea de la posibilidad de medición del valor. También lo de la idea de la contabilidad nacional está basado en eso y lo de la utilización de estadísticas macroeconómicas como el PIB o el PNB. Entonces, claro, es un punto importantísimo porque realmente sí, la escuela que realmente sigue
de manera consistente la idea de que el valor es subjetivo es la escuela austríaca. En otras lo mencionan y a veces lo dicen y a veces lo usan, pero después en otros puntos se les olvida o no lo utilizan de manera consistente. Ahora que mencionabas la macroeconomía, yo he escuchado mucho que para la escuela austríaca no existe una distinción entre la micro y la macro, que para otras escuelas sí. ¿Qué significa esto? Significa que las mismas leyes económicas se aplican para todo el campo de la economía. Uno puede distinguir lo de micro y macro de una forma más, digamos, laxa o metafórica, en el sentido de que si estamos hablando de grandes cosas, como por ejemplo la economía de España, ¿vale? Entonces eso sería lo que llamamos macro. Si estamos hablando de una empresa individual o de una persona, entonces eso es lo que llamamos micro, pero no con el sentido de que haya dos campos distintos dentro de la ciencia económica que pueden seguir leyes distintas y que pueden tener explicaciones que sean distintas. Lo que por otra parte además también es un punto inconsistente dentro del elemento epistemológico y metodológico de la ciencia económica cuando intenta imitar a las ciencias naturales. Porque en el desarrollo de las ciencias naturales, tal como quedó establecido en la Revolución Científica y después así cimentado en el 19, aunque después obviamente eso cambió un montón y ahora lo que hay no se parece nada a lo que había en la Revolución Científica, pero los economistas la imitación que quieren hacer es básicamente la misma de lo que se estableció así hasta el siglo XIX. Y uno de esos puntos es la idea de la homogeneidad del universo. La idea de que las leyes científicas tienen que ser iguales para todo el universo y tienen que explicar de igual manera todos los fenómenos en el universo. Y en cambio, en economía, lo que ocurrió fue que se crearon dos campos separados que parece que no tienen conexión y en el que tienen leyes distintas, o sea que son heterogéneos. Entonces, en realidad, la idea de seguir el método este o la imitación de las ciencias naturales, ahí se sigue y es la idea esa y es lo que justifica lo de los métodos matemáticos y la formalización y todo eso, pero después llegan a eso y aquí resulta que tenemos dos campos heterogéneos con leyes distintas que no se aplican ni se estudian de la misma forma, cuando eso es uno de los principios que va en contra de ese mismo método que quieren imitar. ¿Existen contradicciones entonces entre las leyes de la microeconomía y de la macroeconomía para las escuelas mainstream? Pueden existir elementos como la idea de que a lo mejor el ahorro en términos personales puede ser positivo, pero no en términos de una economía nacional. Sí Estaba que puede ser. pensando justo en ese ejemplo, sí, que hasta Adam Smith lo menciona, ¿no? Lo que es bueno, que decía algo como, lo que es bueno para el ciudadano también tiene que ser bueno para el país, como el caso del ahorro, como los economistas mainstream, sobre todo a nivel macro, no fomentan el ahorro macro, sino al revés, lo ven como la demanda, el consumo macro, lo ven lo bueno, pero luego seguramente a nivel micro sí que fomentarían el ahorro. Es que a nivel micro también realmente es una cuestión de sentido común. Porque no hay mucha gente que diga a ver si malgastando todo lo que tengo y gastando todo lo que tengo, a ver si voy a crear riqueza y voy a hacerme así millonario. Es mucho más fácil ver que si gastas todo lo que tienes, consumes todo lo que tienes, que difícilmente vas a poder incrementar luego en el futuro tu consumo o tu nivel de vida. Y sin embargo, luego parece que a nivel macro, que sí que es el sistema que funciona, y luego así la idea mala de la austeridad, ¿no? Y del el mito de la austeridad o la invención de la austeridad, y eso son cosas negativas, y en realidad lo que hay que hacer es promover el consumo, que es el motor de la economía, y hay que estimularla y todo esto. Entonces, claro, muchos elementos así que además tienen un efecto obvio e inmediato en la vida de la gente, que es una de las cosas que se ve ahora, como por ejemplo con lo de la inflación, que tiene origen en esto, en esta idea de que hay dos campos distintos que se explican con leyes distintas y que pueden estar en contradicción. Que además hay que justificarlo, hay que explicar por qué. ¿Cuál es el secreto de que existan esos dos campos en la naturaleza que tienen dos elementos distintos? La carga de la prueba está en aquel que afirma eso. Dentro de la economía austriaca, ¿están todos los pensadores austriacos unificados? Es decir, ¿todos opinan lo mismo? ¿O hay divergencias incluso dentro de la economía austriaca de cuál es la metodología correcta? No, hay discusiones, claro. Bueno, primero que piensen todos exactamente lo mismo, eso creo que es prácticamente imposible. Creo que de todos los autores que hay siempre se pueden ver diferencias, aunque sean a lo mejor pequeñas diferencias o diferencias de detalle o discusiones, pero casi yo no conozco ningún caso en el que uno diga, sí, esto todo, exactamente todo igual. Algún elemento Eh, común tendría que haber, ¿no? Para hablar de escuela austriaca.
Eso sí, claro, que es lo importante, es el hecho que dices tú de la... Perdón, a ver, no sé, mi cámara parece que está aquí de vacaciones. Tienen que haber elementos comunes precisamente para que pueda uno decir que es una escuela, sino que, claro, ¿qué significa lo de la escuela? Si no, cualquier cosa podría entrar dentro de lo de la escuela, podría Marx ser de la escuela austríaca. Entonces, claro, tiene que haber una serie de elementos en común que nos permitan decir que existe un corpus compartido y una serie de elementos característicos que nos permiten realizar esa clasificación de escuela austríaca. Y yo creo que esos elementos son elementos de algunos de los que ya hablamos, como por ejemplo la idea de el valor subjetivo es uno de los principios fundamentales. Es decir, que si un autor cree que el valor económico no es subjetivo, entonces no se puede decir que sea economista austríaco, porque en el origen y en el desarrollo y en la evolución de los autores y de las obras que constituyen lo que se llama escuela austríaca, uno de los puntos fundamentales que siguen es la idea de precisamente de que el valor económico es subjetivo. Otro elemento importante sería lo del individualismo metodológico, la idea de que para estudiar hay que estudiar las acciones humanas, que son los individuos los que actúan, que los seres colectivos no actúan de manera directa, sino es solo en términos metafóricos en el que uno puede entender la acción colectiva como el conjunto de acciones individuales que van en una misma dirección o que pueden ir en una misma dirección. Ese sería otro punto importante. Eh, pero claro que luego hay divergencias en términos de método. Hay algunos autores dentro de la escuela austríaca que tienen una mayor reticencia a pensar en lo de la aplicación de los teoremas alcanzados a través del análisis lógico-deductivo partiendo del axioma de la acción. La idea de decir que como un poco de influencia del cientifismo y del empirismo del método científico, de decir, bueno, pero habrá que verificarlo a través de experimentos o habrá que realizar pruebas o si vemos que luego... Entonces, algunos autores tienen esa cierta influencia. Hayek, por ejemplo, estaba un poco influido por eso y tenía así una visión que no era exactamente la misma que la de Mises. Hubo otros autores, por ejemplo, que eran un poco más radicales a la hora de lo de concebir el valor subjetivo y que hablaban de lo de la incertidumbre radical debido de las expectativas y debido de las distintas valoraciones, que, como por ejemplo Ludwig Lachmann o Don Lavoie o otros autores que eh, fueron más en esa dirección de subjetivismo radical y de incertidumbre radical y llevaron a lo del intento de aplicación también de la hermenéutica con la economía o una conexión entre la hermenéutica y la escuela austríaca. Entonces, sí se pueden ver que hay discusiones o divergencias entre distintos economistas dentro de la escuela y que hay debates sobre eso. Lo que también es cierto es que, claro, algunos elementos tienen que ser comunes para que uno pueda decir que hay una escuela austríaca. Y entonces eso creo que también es lo que justifica que uno pueda hacer un argumento de que cuando un autor quiere defender otros tipos de principios, si esos principios considera que van en contra de lo que supone el núcleo coherente de lo que es la escuela austríaca, entonces podría decir que, vale, a lo mejor son correctos o no son correctos, pero entonces eso es algo que va en contra o va contra la escuela austríaca, es un nuevo tipo de metodología o será una cosa distinta. Porque tampoco es una cuestión, como se pone así a veces en estas discusiones, de repartir carnets. No es una cuestión de repartir carnets, de quién es austríaco o quién no es austríaco. Es una cuestión metodológica y epistemológica para la hora de determinar cuál es el mejor sistema para obtener conocimiento. Y esa es una discusión fundamental. Porque a veces algunos autores, algunas personas dicen, no, eso es ser fanático. Si uno no acepta otros principios, es un fanático. Y no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver, porque si fuera solo con eso, eso es meramente una expresión que parece más producto de una idea, uno de lo que es ser tolerante o no. Y una idea que yo creo que es equivocada, porque, por ejemplo, para mí decir 2 más 2 es 5 es un error y no hay que ser tolerante con eso. No tiene nada que ver eso con... Eso depende del conocimiento científico y hay que ser intolerante con decir 2 más 2 es 5.
Entonces, en principios epistemológicos y metodológicos es la misma cosa. Aquellos principios que sean correctos serán los que habrá que utilizar y los que no sean correctos serán los que habrá que descartar. Pero no decir sí, porque sí hay que estar abiertos a otras cosas. No sé, no sé por qué. Hay que estar abierto a aquello que sea correcto. Si por eso fuera, hay que estar abierto a otras cosas, entonces se puede abrir a cualquier otra escuela, a los principios que seguía Karl Marx, o a los que seguía Keynes, o a los que seguía cualquier otra. Y eso significaría que no hay nada de escuela austríaca y tampoco hay principios concretos, básicamente que cualquier cosa vale. Y eso, en mi opinión, no es la forma a través de la cual uno puede contribuir a acrecentar el conocimiento dentro de una disciplina. Sí, si aceptas que dos cosas contradictorias son correctas, bueno, no puede, significa que alguna de las dos es incorrecta o las dos son incorrectas. Eh, a Philip Bausch y a mí nos pidieron hace ya cosa de año y medio, 2 años, escribir un capítulo de un libro que pronto estará editado. Y la pregunta que nos hicieron, la pregunta sobre la que teníamos que escribir, era que si era posible que la escuela austriaca se reconciliase con la economía mainstream. Y me gustaría saber tu respuesta a esta pregunta. ¿Qué responderías? Yo creo que no. Yo creo que lo que puede ocurrir es que la escuela austríaca se vuelva mainstream. Eso es lo que puede ocurrir y eso sería una forma de reconciliación en el sentido de que entonces la escuela austríaca sería la escuela mainstream. Pero creo que tal y como está configurada la escuela neoclásica, lo que es la economía mainstream en la actualidad, que no puede existir una reconciliación por motivos teóricos y por motivos también creo que institucionales y sociológicos. De estos últimos, en mi opinión, yo creo que lo que se puede observar es que la principal función de los economistas dentro del mundo académico es la justificación del poder político. Es lo que creo que explica el hecho de que el, la inmensa mayoría de las teorías lo que afirman es la necesidad de la intervención estatal o justifican la necesidad de la intervención estatal o encuentran nuevas formas de intervención estatal o le dan nuevos nombres a formas antiguas de intervención estatal o cualquier otra cosa. Pero es lo común, es el pan de cada día. Y creo que eso existe porque en realidad son como una forma de justificación o de legitimación de dar una pátina de conocimiento científico al hecho de que esté interviniendo. Y en el actual entorno institucional, que obviamente está dominado por los estados, tiene una relación la investigación académica con el elemento del poder. Entonces creo que eso es un fundamento que explica por qué la tendencia a la investigación es esa y por lo que no creo que pueda haber una reconciliación. Creo que es solo a través de el fracaso a la hora de explicar fenómenos como por ejemplo pueden ser lo de las crisis económicas, lo que contribuye al declive de la escuela neoclásica o de la escuela mainstream o de la escuela que es la más institucional y que entonces que eso es lo que puede provocar que se busquen otras alternativas donde está entre ellas la Escuela Austríaca de Economía y creo que lo que podría ocurrir sería esa mayor influencia o que se convirtiera en la economía mainstream en el futuro. Creo que uno podría decir en términos de eso, de lo de reconciliación, la idea de que a lo mejor autores que están educados o crecieron otro entorno que pueden empezar a ir o a bascular hacia principios más parecidos a los de la escuela austríaca. Pero en términos generales sería más bien pesimista en ese sentido. No, te alegrará saber que respondemos algo muy parecido. Y sobre lo que comentabas, un dato curioso es Larry White, el economista de la George Mason University, que también se considera austriaco, y defensor de la banca libre, él hizo un estudio para ver qué porcentaje de los economistas monetarios en Estados Unidos había cobrado alguna vez alguna beca, algún viaje, había publicado en alguna revista de la FED. Había hecho cualquier actividad que le resultara beneficioso gracias a la FED. Y creo que era el 80 y pico por ciento de los economistas habían ido a congresos pagados, viajes pagados, habían trabajado temporalmente, habían publicado para la FED, es decir, habían recibido dinero de una manera u otra a través de la FED, que es un dato bastante curioso de ver qué incentivos van a tener al final del día. También un poco los incentivos académicos de continuar publicando, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que al final ellos, al no poder llegar a conclusiones, al no llegar a teorías sólidas que duren más allá de la explicación contextual,
también tienen esa facilidad de que pueden publicar constantemente porque siempre se pueden estar contestando y siempre pueden estar intentando demostrar que el otro se ha equivocado con el dato o le faltaba un dato o lo que sea para llegar a una teoría nueva. Que al final tienen ese incentivo y es lo que buscan, que es un poco justificar su propio salario. Entonces, también es un poco el incentivo de por qué voy a aceptar esta economía, esta escuela económica, que lo que me está diciendo es que estoy equivocado y además voy a poder publicar mucho menos. O sea, que es un poco lo que le pasó a Hayek, que no le aceptaron en Chicago en el Departamento de Economía porque sería aceptar que el método austriaco estaba en lo correcto y que el de todos los economistas de Chicago no lo estaba. Entonces le mandaron al Departamento de Pensamiento Social. Cierto, cierto. Y también en esa forma se ve como lo de la institucionalización provoca también una inercia que resulta favorable para lo de la economía mainstream, porque para poder tener un puesto como profesor o para poder dedicarse a la vida académica, uno necesita un título de doctor. Y una tesis doctoral tiene que ser aprobada en ese entorno institucional. Y generalmente esa es una forma a través de la cual un paradigma científico se reproduce a sí mismo y lucha o evita la competencia de otros paradigmas científicos. Es decir, para que alguien pueda entrar en el mundo académico tiene que tener esa certificación y quien da la certificación son como los gatekeepers del paradigma. Y entonces evitan que otros puedan entrar. Es un elemento característico así, no solo en economía, también en otras disciplinas, pero que resulta que se utiliza como forma a través de la cual se reproduce y se crea una inercia en la que se manifiestan o se perpetúan los mismos elementos del paradigma utilizado. Entonces, claro, hay también luego lo que decías de los incentivos económicos directos también, porque luego también si uno piensa en lo de los puestos laborales de economistas, aparte de en el mundo académico, van a ser en agencias gubernamentales. Entonces, claro, no difícilmente un economista que diga que el gobierno tiene que hacer lo menos posible va a promover la creación de empleos para su propia disciplina. Entonces, claro, sí que es cierto Se da un que fenómeno curioso a veces con algunos economistas que sí que dicen que el gobierno tiene que hacer lo menos posible, salvo en su campo, en el cual es esencial la intervención gubernamental por esto, esto y esto. Eso también se ve bastante. Mantienen los principios, pero tienen que, defienden el terreno en el que están claro, claro, colocados. tienen que justificar su salario al final del día. ¿Qué opinas de esta frase de Walter Block que dice que detrás de todo buen economista mainstream, si rascas lo suficiente, encuentras un economista austriaco? Pues estoy bastante de acuerdo, me gusta bastante, la verdad, porque como hablamos antes de la diferencia entre micro y macro, yo creo que donde mejores economistas podemos encontrar mainstream es en micro. Y que cuando se ve ahí lo que hacen, en realidad que incluso el método, las formas a las que llegan son elementos similares o donde no se ve tanto la desconexión o la desviación entre lo que los austríacos hacen y lo que los mainstream hacen. Entonces, creo que sí, que cuando hay un buen economista, y hay muchos así que no son, obviamente, que no son austríacos, como eso, ya hablamos antes de Gary Becker o de Thomas Sowell o otros por ahí, que en realidad que básicamente que son austríacos que están, digamos que afectados o tienen una desventaja de no utilizar plenamente el método adecuado. Porque en realidad la evolución se puede decir que hubo como una divergencia entre ambas, pero inicialmente, a través de estos principios de lo de la revolución marginalista, básicamente iban por el mismo camino. De tal forma que, por ejemplo, Ludwig von Mises hablaba de la moderna economía subjetivista. No le gustaba la etiqueta de escuela austríaca, que hay que recordar también que la etiqueta fue puesta de manera despectiva en la época de Menger por los oponentes, que eran los historicistas alemanes. Para decir, austríacos no son alemanes, son peores, es una escuela mala. Y Mises creía que la escuela austríaca, junto con otros autores de otros lugares, que lo que estaban haciendo era una revolución así general de la ciencia económica, pero que iba por la misma dirección o por el mismo camino y que se fundamentaban en estos principios de lo del subjetivismo y el individualismo metodológico. Entonces, por eso no le gustaba esa etiqueta de escuela austríaca. Pero lo que ocurrió a partir de la Segunda Guerra Mundial y después del periodo de posguerra fue que esa dirección conjunta que se abandonó
y que se fue más en una tendencia hacia una visión más mecanicista de la ciencia económica. Entonces, de que viene de ahí ese tipo de divergencia, porque eso es lo que explica también que todavía haya muchos puntos en común y muchos elementos en común. Y creo que es también lo que justifica lo de la idea de la frase de Walter Block, Sí, de hecho la dijo pensando en Gary Becker, porque fue el director de su tesis. justo, justo. Una de las principales críticas a la escuela austriaca, no tanto por lo buena que es, que también, pero que le damos mucha importancia, porque él la hizo, que fue Brian Kaplan, le damos tanta importancia, yo creo, porque es una persona bastante cercana a la escuela austriaca, por lo menos él fue austriaco, empezó siendo o reconociéndose economista austriaco, luego también trabaja en George Mason University, que es una de las universidades con el mayor número de austriacos, y también porque en otras cosas es muy cercano a muchos austriacos, ¿no? Él es un economista neoclásico, se considera, pero además es anarcocapitalista y tiene muchas cosas en común con gran parte de los austriacos que también son anarcocapitalistas. Es decir, por todas estas cercanías yo creo que le damos mucha importancia a su crítica, que puede tener cosas mejores y peores. Pero uno de los principales puntos de la crítica es la indiferencia, que él dice que los austriacos no aceptamos que exista la indiferencia, mientras que en la vida real sí que existe. ¿Qué crítica se le puede hacer a esto? Hombre, depende de cómo sea lo del concepto de diferencia y de cómo uno lo exprese, pero yo creo que la propia acción implica el hecho de que no hay indiferencia, de que al tomar una elección uno está mostrando una preferencia, y si hay una preferencia entonces no hay indiferencia. Entonces depende también de la idea de, verlo el sentido de indiferencia en un sentido matemático, eso implica también a veces un poco de desconexión en relación con lo de la idea de la acción humana. Y si uno dice lo de la indiferencia en el sentido, por ejemplo, de si la acción es de quiero beber algo o quiero beber una Coca-Cola y me da igual cuál de las latas de Coca-Cola voy a hacer, porque voy a escoger porque son todas iguales, entonces soy indiferente a eso. Pero incluso uno podría decir a través de la propia forma de realizar la acción de una forma procedural o procesal, uno está demostrando no indiferencia. Si uno decide escoger una lata de una forma determinada, solo por eso ya está mostrando que no tiene indiferencia a la hora de escoger esa lata y de que prefiere esa lata a cualquier otra. Ujú. ¿Cuál te parece la mejor crítica a la escuela austriaca? La mejor crítica. Sí, a la metodología. Críticas a la metodología, no sé, no veo buenas críticas a la metodología de la escuela austríaca porque creo que es la metodología correcta. Entonces, para que fueran buenas críticas tendrían que ser correctas. Esas serían las mejores críticas. Claro, que puedan haber críticas que sean más o menos intelectualmente sofisticadas y que que cuenten con un mayor bagaje. Así, Kaplan es un autor inteligente, es un autor bien formado, entonces es una crítica en ese sentido que es sofisticada y que está bien elaborada. Pero que sea una buena crítica no creo, porque no creo que ninguno de los puntos que él defienda sean correctos. Entonces, eh, no veo exactamente que haya buenas críticas a la metodología austríaca, porque creo que la metodología austríaca es la que es correcta y la que conduce a menos contradicciones y a menos problemas y a menos inconsistencias. Mencionaba al hablar de la crítica de Kaplan que él es anarcocapitalista, entonces es cercano en parte a la escuela, porque dentro de la escuela también hay muchos autores anarcocapitalistas. ¿Por qué crees que se da este porcentaje que es fácilmente un porcentaje de la escuela con más número de anarcocapitalistas? Creo que es porque, aunque la economía es una ciencia libre de valores, y eso significa que uno podría ser Stalin y ser un mago de la escuela austríaca de economía, y de que de hecho podría ayudarle a Stalin, ¿no? Porque tendría una mejor idea de cuáles son las consecuencias de ciertas acciones o de ciertas políticas y de qué es lo que puede ocurrir y puede predecir y puede adelantarse. Pero aunque la economía, estrictamente hablando, sea una ciencia libre de valores, las personas no son libres de valores. Y si generalmente las personas que estudian economía además están interesadas por el desarrollo general del bienestar, por la mejora del nivel de vida, no solo de forma personal, sino también de manera social o dentro del contexto institucional y social concreto. Y si una de las conclusiones o uno de los elementos o rasgos generales a los que uno puede llegar es que la intervención no puede conducir
a la mejora del nivel de vida. Entonces existe de manera natural una tendencia a decir que en términos políticos es mejor la limitación del poder. Y si uno lleva esa conclusión o lleva esa idea a su conclusión lógica, entonces uno puede llegar también a la idea de decir por qué hace falta este tipo de poder político, cuál es la necesidad de que exista, cuál es la justificación que tiene, por qué lo necesitamos. Y es de donde yo creo que surge el hecho de que haya tanto anarcocapitalista, porque no ven o no vemos como el hecho de decir por qué tiene que existir, cuál es la justificación, qué es lo que hace que sea necesario este tipo de institución. Y no vemos que haya algún tipo de justificación. En términos económicos, creo que es el lugar donde más uno puede ser anarcocapitalista, porque quitando la idea de los fallos de mercado, que es la principal justificación que se utiliza para decir el Estado hace falta, y que es, digamos, más o parece puramente económica, las otras justificaciones que tienen que ver con elementos económicos son en realidad justificaciones éticas o morales, como la idea, por ejemplo, de la redistribución de la riqueza o de la renta en términos de justicia social. Eso es un fundamento moral o ético, no es económico. Entonces, en términos económicos, lo que uno ve es el fracaso o la incapacidad que tiene el Estado para promover la mejora de la gente. De ahí, naturalmente, es bastante fácil dar un paso hacia, en términos de filosofía política, hacia el anarcocapitalismo. Muy bien, entendido. ¿Quién es tu autor austriaco favorito? Es Ludwig von Mises. Dices, ¿quién te parece el austriaco más sobrevalorado? Sobrevalorado. Sobrevalorado. Es una pregunta interesante esa. Que digas, no es para tanto. ¿Eh? Que digas, no es para tanto, tanta gente lo tiene en tan alta estima y lo que dice, pues. Mm, A ver, no voy a decir sobrevalorado, Ujú. porque yo creo, yo voy a decir más bien, bueno, voy a responder lo que me da la gana aquí. Voy a decir alguien en el que veo una dicotomía, que es Hayek, Ujú. porque yo creo que Hayek tiene obras que son de las mejores que hay en la Escuela Austríaca de Economía y en la economía en general, como Prices and Production. Creo que es uno de los mejores libros que hay, así un libro magnífico. Y tiene obras que son increíbles y otras en las que a mí a veces las partes que menos me gustan superan a las partes que me gustan de esas obras, como por ejemplo, no me gusta gran cosa la fatal arrogancia, no me gusta demasiado, creo que tiene elementos ahí que son contradictorios y que pueden contribuir o conducir incluso a una especie de misticismo de la evolución que elimina la capacidad de razón del ser humano. No me gusta tampoco demasiado Camino de Servidumbre, porque al leer Camino de Servidumbre a veces me parece que Hayek era lo que estaba proponiendo, porque básicamente defiende políticas socialistas, defiende elementos así de lo de ideas de los fallos de mercado de bienes públicos o también de lo de una red de seguridad de renta para gente con pocos recursos y tal. Entonces ahí me parece socialista, pero luego tiene otras obras que son excepcionales. Entonces yo diría que es eso ahí donde veo como una especie de dicotomía de obras de Hayek que me parece que son increíbles y otras en las que veo también puntos negativos así de discutir, de discusión. ¿Y el más infravalorado? El más infravalorado. Creo que yo diría que es von Baberg, porque a Menger se le conoce y se le reconoce como el fundador y además, obviamente, por la calidad que tiene. Eh, a Mises y a la generación a partir de Mises se le recuerda porque es todavía relativamente reciente, pero von Baber que está un poco ahí en el medio, dentro de las generaciones estas. Y aunque obviamente, claro, se puede decir que cometió errores o puede haber discusiones en relación a los puntos que tiene buenos o los puntos que no, yo creo que la obra que tiene es increíble y que constituye uno de los pilares dentro del desarrollo de la tradición de la Escuela Austríaca de Economía. Y puede que no siempre se le reconozca así o no siempre haya, al menos quizá más recientemente, ¿no? Anteriormente, claro, todo el mundo hablaba y conocía y hablaba de von Baber. Puede que también Frank Fetter, que también no es tan conocido, y creo que es también un autor excepcional y que todos los libros que tiene que son muy aprovechables. Entonces yo diría que esos autores son así infravalorados en el contexto de lo de la escuela austríaca. Rothbard, uno podría decir que
no sé si por motivos sociológicos o culturales, que hay un cierto tipo de gente que suele mostrar rechazo a las ideas de Rothbard. Puede ser que Rothbard no se expresara de una forma eh, más, no sé, que irritara menos a cierto tipo de personalidad, pero parece que hay veces que hay cierta gente que sí que tiene de manera natural como un cierto rechazo a Rothbard. A lo mejor es por eso también que quizá creo que es el que puede conducir o contribuir a tener más discusiones con él, cuando también yo creo que es uno de los autores más importantes que han existido en la Escuela Austríaca de Economía. ¿Y qué economista no austriaco te gustaría que diera el salto? ¿Que te gustaría que se leyera el libro correcto y entendiera la economía austriaca y dijera, vale, me vuelvo públicamente austriaco? A mí uno que me gusta mucho es Thomas Sowell. Me gusta mucho tanto los libros como las conferencias que tiene o las entrevistas que hace. Entonces, Sowell me gustaría, porque es así, además también una persona que en términos morales tiene también, ¿no? Como idea más de valores conservadores, más de lo de la importancia del trabajo y de la responsabilidad y de cómo eso es importante para las sociedades y lo pone en el contexto de la población afroamericana en los Estados Unidos. Entonces, a mí Sowell, y además es un autor también cercano, porque menciona, citas muchas veces a Hayek, habla de lo de la importancia de los precios y de todo esto. Entonces sería un autor que a mí me gustaría que, que estaría, además lo veo así, que no le queda mucho, es dar solo un pequeño paso. Ujú. Muy bien. ¿Qué 5 libros recomendarías a la gente para aprender más sobre escuela austriaca? 5 libros. Bueno, para aprender más sería el más importante, La acción humana, de Ludwig von Mises. Después a mí el segundo que más me gusta, sí, es el de Man, Economy and State, de Rothbard. Y para entenderlo históricamente, creo que sería muy importante empezar por el principio y leer el de Menger, el manual de Menger. Y luego, bueno, estos son históricos, así de, no, dentro de la tradición, creo, por poner dos ahora más recientes, para verlo desde el punto de vista de lo de la conexión entre la empresarialidad y los principios teóricos de la escuela austríaca y la teoría de la producción, el libro de Per Bailum sobre la función empresarial, creo que también es uno muy bueno, y el último de Ryan McMaken por ponerlo en relación con lo del anarcocapitalismo, porque no es estrictamente hablando de economía austríaca, es más de filosofía política, pero es un libro sobre la descentralización y sobre la secesión y de cómo la fragmentación del tamaño de las unidades políticas puede contribuir a la mejora tanto en términos de creación de riqueza material como de resolución de conflictos de manera pacífica. Y creo que también es un punto que está muy en conexión con lo de los elementos de la escuela austríaca. Pero básicamente, si fuera por conocer los principios de la escuela austríaca de economía, creo que hasta se podría reducir a la acción humana. Y luego de ahí uno puede empezar a crecer y a aumentar el conocimiento que tenga y puede discutir o puede criticar, pero creo que es el mejor libro para entender los fundamentos de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Dónde pueden estudiar la gente más sobre escuela austriaca, aparte de libros? Es decir, ¿dónde recomiendas que busquen recursos, información, se formen? Hoy, bueno, yo creo que lo más importante son los libros y creo que no hay sustituto de libros. Libros y luego artículos científicos creo que es la parte, y yo prefiero los libros, pero creo que es la parte más importante. Pero también es cierto que hay más recursos a disposición, así como clases magistrales o conferencias o discusiones o podcast. Y una de las cosas buenas del mundo moderno ahora es que no hay falta de acceso a recursos y con Internet es una de las cosas que se ve. Y también una de las cosas buenas de la evolución de los últimos años fue el desarrollo y la aparición creciente así de distintos de think tanks. Entonces creo que hay muchos donde uno puede encontrar información muy importante. A mí personalmente lo que más me gusta es el Mises Institute de Auburn, Alabama. Y creo que es uno de los que tiene también una de las mejores fuentes de recursos, tanto en términos de descargar libros de manera gratuita, como de artículos de divulgación o de opinión, como también de conferencias o entrevistas. Entonces creo que ese sería un sitio excelente, el Mises Institute. Personalmente también yo formo parte de una asociación que se llama Joan de Lugo y también tenemos así la intención
exponer así obras en la medida de lo que podemos y de hacer otras fuentes de ese tipo, así como también entrevistas o conferencias o cosas. Entonces ahí también es una posibilidad. En la propia UFM, en tu propio canal, creo que en Máster. canales, ¿eh? En el máster del que eres profesor, ¿verdad? En el máster de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, en el máster de Huerta de Soto, que creo que es uno de los principales responsables a la hora de formación académica de alumnos que después van a ser los que lleven el futuro de la escuela austríaca. Yo creo que también es uno de los principales a la hora de la formación. Parece que es más una formación más académica, más en ese sentido. Entonces sí, pero creo que es uno de los principales lugares donde se establece esa formación, sí. Muy bien. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería? Con cualquier persona, Sí. no de la escuela austríaca. No, sin límites. Tampoco hay barreras de lenguaje, de nada. Es decir, puedes elegir a cualquier persona que esté ahora mismo viva o que haya vivido. Bueno, académicamente, así de obras, así a mí hay un autor que me gusta mucho que se llama Mircea Eliade, que era historiador de las religiones y que tenía análisis sobre mitos y sobre la estructura de los mitos y sobre la interpretación de las manifestaciones sagradas y la explicación que tienen en términos históricos. Entonces, a mí me gustaría, además de eso, era también un escritor, un fantástico escritor de cuentos y novelas. Entonces, a mí me gustaría mucho hablar si tuviera la opción de hablar con ese autor, con Mircea Eliade, o si no, con Gilbert Keith Chesterton. También me gustaría mucho porque es otro eh, escritor que tuvo una influencia muy importante para mí personalmente. Entonces, y creo que y siempre la disfruto un montón leyendo cualquiera de sus obras. Entonces, si pudiera escoger ahora de los que me dices, diría así, de esos dos. Y después, si fuera de la escuela austríaca, con los dos que escogería serían Ludwig von Mises y Rothbard. Serían los que me gustaría, sin ningún género de dudas, poder hablar con ellos. También creo que tengo suerte porque tuve la opción y la posibilidad de conocer a personas que creo que fueron y que son figuras importantísimas dentro de la escuela austríaca, ahora más actual, como son el profesor Jesús Huerta de Soto y también como, por ejemplo, Miguel Anxo Bastos. Entonces creo que también eso es algo que tengo que estar agradecido por eso, porque también es gente a la que no tengo que hacer así de manera hipotética lo de eso, porque tuve el privilegio de conocerlos y de hablar con ellos directamente. Muy bien. No estás mucho en redes sociales, ¿no? Entonces, si la gente quiere saber más de ti, escucharte más, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escribirme una carta. Escribirte una carta. No, yo no soy mucho de redes sociales, no sé, no. Tengo una mentalidad más antigua, soy como un dinosaurio, un fósil así en peligro de extinción. Entonces no se me da bien y no tengo la inclinación a hacerlo. Y si tengo email, es a través, creo que tecnológicamente lo más fácil es a través del email o a través del teléfono que no conoce. Entonces creo que esas son las formas, pero con redes sociales no me gusta demasiado, ¿no? Muy bien. Pues nada, hasta que hemos llegado. Muchas gracias, Oscar, por tu tiempo y a los demás os veo el lunes que viene. Muchas gracias a ti.